a Noemí, Marina Rosa, a iPhone de Laura Dialia, Francisco, Gladismar, mi querido señor Francisco, José Piamo, mi querida Patti Valadez, iPhone 13 de Elizabeth, Isabel Arce Rodríguez, mi querida Dora de Culiacán, Sinaloa, Herminia, Gladismar, María de Yanir, Eduardo y a todas las personas que no han encendido sus cámaras, también bienvenidos. Bueno, antes que nada, el tema que vamos a hablar ahora es un tema muy importante que me hizo reflexionar mucho cuando mi papá desarrolla una enfermedad degenerativa, diabetes mellitus tipo 2, y llega pues, a todo el efecto de la diálisis. Y es impresionante porque fueron 10 años de estar atrás de mi papá, de estarle echando ánimos, echándole porras, como decimos en México, animándolo. Y, ¿Y qué pasa? De repente tú sientes que hay como una desconexión, ¿cierto? Como que se desconecta la paciente, el familiar, tu ser amado, de ti. Y entonces dices, te está haciendo, no le importo, no tiene conciencia, no sabe lo que yo sufro, lo que yo hago por mi papá, por mi mamá. ¿A poco no les ha pasado eso? Yo creo que sí, porque no se toma el papá las pastillas y dices tú, ¿qué está pasando? Y eso es lo que voy a hablar ahora. Agradezco mucho, doctora, por todo el apoyo en la preparación técnica de todos los materiales. Y la verdad es un tema muy interesante. Quiero que sepan que cada vez que se va a hacer un tema, se tiene que analizar a fondo el tema para ver que sea algo que sea útil, no que sea lo mismo de lo mismo, no. Siempre son temas impresionantes, son temas muy bonitos. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar entrada entonces a a esta reunión de esta mañana, a este tema tan extraordinario que es un término un poquito raro. Quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, este tema. Quizás sí, quizás no. Pero si no lo conocen, no se preocupen, hoy lo van a conocer. Es un tema medio raro, medio difícil hasta de pronunciarse. Se llama anosognosia. Cuando la verdad empecé a analizar este tema, dije yo, wow, la nosognosia, y se conoce también como el reto invisible de la conciencia. Imagínate, la nosognosia, el reto invisible de la conciencia. Me encanta la imagen que está al fondo, no la mía, por supuesto, no la mía, no piensa que la mía, esa no, la de la izquierda. Me encanta porque imagínate una persona que tiene sus ojos cubiertos, sus ojos tapados, una persona que no sabe qué está pasando. La palabra nosognosia proviene del griego que significa sí, nosos, que significa enfermedad, y gnosis, que significa conocimiento. En otras palabras, sin conocimiento de la enfermedad. En el ramo de la medicina se define literalmente como una incapacidad neurológica de una persona para reconocer o un déficit o una enfermedad o un trastorno de una persona que la está padeciendo. Y pongan mucha atención en esta parte de aquí, porque cuando nosotros vemos que o llegamos a pensar lo siguiente y decimos, no es falta de voluntad, no es que la persona no quiera aceptar la realidad, es que su cerebro no le permite darse cuenta de lo que está pasando. Esto lo diferencia de una simple negación psicológica. Por ejemplo, una persona que niega un problema lo hace para evitar el dolor emocional. Pero cuando hablamos de la nosognosia, la persona está convencida de que está bien, de que no tiene ningún problema. Y fíjate qué impresionante, aunque las evidencias o las circunstancias actuales
digan totalmente lo contrario. Es un fenómeno común, la nosognosia, que va muy acompañado principalmente en enfermedades neurológicas, en enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, en el Alzheimer, el paciente puede asegurarte, te puede jurar que su memoria está más que perfecta. En la esquizofrenia, algunos pueden creer que no están enfermos, a pesar de que estén padeciendo o sufriendo delirios. Cuando una persona tiene o experimenta un accidente cerebrovasculatorio, la persona puede jurar básicamente que mueve su brazo que está paralizado. ¿Ves los tres casos que te estoy poniendo ahí? Por eso entender la nosognosia es importantísimo, porque si una persona no reconoce que está enferma, entonces la pregunta es, ¿cómo esta persona va a aceptar un tratamiento, un proceso médico o un cambio en los hábitos personales o alimenticios? Y aquí es donde nuestra familia, nuestro entorno familiar, o los médicos, los cuidadores, los que están pendientes, los profesionales de la salud, deben de aprender a manejar la situación con mucha estrategia y con mucha compasión. Esta persona que ves en esta fotografía que está aquí, este es un científico muy reconocido que se llama Joseph Babinski. Joseph Babinski, y voy a remontarme un poco al historial de la anosognosia. Inicia en 1914. Joseph Babinski es un neurólogo francés, él fue un neurólogo francés y fue uno de los pioneros básicamente de lo que se considera actualmente la neurología moderna. Él observó un fenómeno que era muy intrigante. Algunos pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovasculatorio, que quedaban con algunos rasgos o algunos problemas de hemiplegia, o sea, cuando una parte de tu cuerpo se queda paralizado, cuando tú hablabas con ellos o cuando él hablaba con ellos, le podían asegurar que se encontraba en una estadía perfecta, a pesar de que estaban completamente paralizados. Entonces, Babinski empezó a relatar cómo estos pacientes podían negar con total convicción, o sea, estaban 100% convencidos, seguros, a pesar de la evidencia que estaba ahí. Uno de sus pacientes, comenta este neurólogo francés, Joseph Babinski, decía, claro que muevo mi brazo, cuando el brazo estaba completamente inmóvil. Otro paciente, al ser confrontado, ponía excusas como, sí, pero mi brazo está cansado, por eso no lo muevo. Esto llevó a Babinski a acuñar el término de la nosognosia, que literalmente significa sin conciencia a la enfermedad. Lo que descubrió fue totalmente revolucionario. Fíjate, la mente tiene esa capacidad de bloquear la conciencia de una realidad que es evidentemente que está ahí, que es física, que está presente ahí. Y desde entonces, este concepto se ha convertido en una pieza clave para poder entender un poco más en profundidad enfermedades neurológicas, enfermedades también psiquiátricas. Los síntomas de la nosognosia van variando según el área del cerebro y también de la enfermedad base, pero tienen algo en común. La persona va a negar lo evidente con una total convicción. O sea, está la evidencia, pero él niega esa evidencia, esa presencia. Y vamos a ver diferentes áreas. Por ejemplo, si nos movemos en el área motriz, en la parte motora, una persona que ha sufrido un derrame cerebral, el paciente asegura mover el brazo o bien una pierna, una de las extremidades, aunque estén totalmente paralizados. Va a inventar excusas, como lo mencioné hace un momento, el brazo está dormido, ahorita no me siento con una posibilidad simplemente porque lo estuve usando,
O sea, empieza a no reconocer la situación actual. Si hablamos en la parte cognitiva, la enfermedad de Alzheimer, el paciente niega que olvida las cosas. No, no, no. ¿Dónde dejaste eso? No, yo no lo dejé, no, es que no me lo diste. Aunque haya olvidado lo que desayunó o cómo volver simplemente a su casa. Si nos vamos y nos movemos a la parte de la esquizofrenia, en la parte psiquiátrica, muchas personas no van a reconocer los delirios, van a resistirse totalmente a, pues, a tratamientos porque ellos te van a poder garantizar, van a asentar que están completamente bien. En la parte emocional, si hablamos en un cuadro de depresión o ansiedad, la persona insiste en que está completamente bien. Sin embargo, su entorno se puede sentir, se puede palpar esa tristeza, se puede ver el llanto de la familia, de los seres amados o simplemente un total aislamiento. Esto hace que el tratamiento en verdad se convierta en un verdadero reto, porque la pregunta es, ¿cómo puedes ayudar a alguien si esta persona no tiene esa conciencia, si esta persona no cree necesitar ayuda? Por eso les comentaba al inicio de la conferencia que era muy importante porque era una situación que en lo personal me tocó vivirlo. Veamos este cuadro que está aquí para resumir básicamente lo que hablamos anteriormente. Dependiendo del área afectada, vamos a tener qué manifestación y vamos a tener qué síntomas. Por ejemplo, en la parte emocional, las manifestaciones típicas, la persona niega totalmente una depresión, niega que tenga ansiedad. Pero un ejemplo claro es, yo estoy bien, ustedes son los que están tristes. Si hablamos en un problema del área cognitiva, va a negar los problemas de que tiene problemas en su memoria. Yo no olvidé nada, siempre he sido distraído. No te preocupes, hija, no te preocupes, hija, no pasa nada. Y en la parte psiquiátrica, a pesar de que las personas tengan manifestaciones claras de alucinaciones o delirios, la persona va a acentuar, no estoy enfermo, ustedes exageran. Es más, todo mundo está exagerando. Entonces, con esta parte realmente te lleva a entender que muchas personas se preguntan si esto de la nosognosia va a aparecer más en los varones que en las damas. La realidad es que no existe diferencia significativa por género. No, no hay, no existe. Lo que realmente importa es que esta enfermedad que puede estar detrás, si hablamos de un Alzheimer, un 80% de las personas la presentan hombres y mujeres por igual. En la esquizofrenia, entre la mitad y casi todos los pacientes pueden experimentarla. Hablamos del trastorno bipolar, prácticamente el 50%. En un accidente cerebrovasculatorio, hablamos de un 10 a un 18% que van a negar rotundamente esa parálisis. Entonces, cuando escuchemos, cuando denotemos el término de anosognosia, tenemos que pensar en personas y enfermedades, no en géneros. Entonces, esta parte sí es sumamente importante que nosotros podamos puntualizarla. Veamos estos casos. Luis, una persona joven, 35 años, fue diagnosticado con esquizofrenia. La persona empieza a escuchar las voces, la persona empieza a experimentar delirios. El día de ayer hablaba en una conferencia precisamente de lo que es la epigenética y hablaba que si en el árbol genealógico de tu padre o de tu madre existen personas que hayan padecido o hayan desarrollado esta enfermedad, la persona tiene que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, también pudimos entender que cuando existe una alta presencia de metales pesados, entonces esta fracción va a causar metales pesados que la persona puede empezar a tener delirios. Si usted lo combina con una falta de un potente pues coenzima, como lo que viene siendo el coenzima Q10, es más que evidente que esa información que está impresa en tu código genético puede activarse. Entonces, en este caso, si le preguntas a Luis,
Él va a asegurar que está perfectamente bien, los enfermos son ustedes, no va a reconocer la enfermedad. Inclusive, van a dejar de tomar la medicación, lo que al final va a terminar con una trastorno completo en todo el cuadro de lo que viene siendo la enfermedad. Ahora vámonos a una edad de 70 años. María, paciente femenino con Alzheimer, empieza a olvidar que pues las notas, los nombres, las citas, de repente no sabe a dónde va, de repente se le olvida llegar a casa. Van a decir ustedes, puedo empezar a sentir algunas cosas de estas. Damos cuidado porque estas manifestaciones, este tipo de síntomas pueden presentarse a edad muy temprana. Entonces, ella va a afirmar, va a estar 100% segura que su memoria está en perfecto estado, que no tiene absolutamente nada. Entonces, ese convencimiento que ella tiene, por supuesto que no va a aceptar ningún tipo de ayuda, no va a requerir absolutamente nada, a pesar de que sea 100% evidente. Pero veamos este caso. Mira qué interesante. 29 años. Ana presenta un trastorno bipolar. Durante una crisis maníaca, empieza a gastar de manera compulsiva y lo peor de todo, que tiene muy escasas horas de sueño profundo. No duerme inclusive por días. Su familia le pide que vaya al médico y ella contesta, yo estoy bien, yo no tengo nada, para eso trabajo, es mi dinero. Es más, si ustedes piensan que yo estoy loca, los locos son ustedes. Interesante la manera como empezamos a ver todos estos cuadros. La nosognosia no va a aparecer de la noche a la mañana. Siempre va asociada a una enfermedad neurológica o psiquiátrica de base. Si hablamos del Alzheimer, 8 de cada 10 pacientes van a negar el problema con la memoria. En la esquizofrenia, la falta de conciencia de enfermedad es casi universal, entre el 50 y el 98%. Trastorno bipolar mata aproximadamente casi la mitad de los pacientes en la fase maníaca, creen estar bien, y un 10 a un 18% personas que hayan tenido un accidente cerebrovasculatorio o conocido como ACV van a negar todo lo que es una inmovilidad, una parálisis en su cuerpo. Entonces, esta parte nos ayuda para entender qué es lo que pasa en el cerebro. Si hablamos nosotros en el cerebro y nos enfocamos en el lóbulo parietal derecho, el cerebro empieza a perder la capacidad de integrar la percepción del cuerpo. Por eso, alguien con parálisis puede pensar, creer, asumir y responsabilizarse de que mueve una extremidad, un brazo o una pierna. Pero si se afecta la corteza prefrontal, la persona va a empezar a perder la capacidad de autoevaluarse. O sea, no va a reconocer sus faltas, sus fallos, sus errores. En general, empieza a haber una desconexión entre las áreas del cerebro si hablamos del área frontal, del área temporal o del área parietal. Así que son las que van a construir al final de cuentas nuestra conciencia del yo estoy enfermo. Por eso es muy importante, amigas, amigos, que empezamos a entender este tipo de temas porque quizás alguno de ustedes, yo en lo personal lo viví muy de cerca, y es algo terrible. Y me hubiese encantado hace 25 años o más, 35 para ser precisos, haber podido entender para poder haber actuado diferente. Pero bueno, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para transmitir, para que usted pueda tomar conciencia y que pueda impactar la vida de manera muy positiva de mucha gente. La nosognosia, entonces, no es un capricho, es un reflejo de su cerebro que literalmente ha perdido totalmente la capacidad de poderse mirar a sí mismo. O sea, no hay espejo, no puedo ver. Imagínate el impacto tan impresionante que tenemos nosotros. La nosognosia puede confundirse con otras condiciones.
eh, mucho cuidado en esta parte de aquí. No todo el que dice estoy bien puede significar que esté en asognosia. Tenemos que tener mucho cuidado en la aplicación del término, porque a veces esto va a ser una simple negación psicológica. La persona sí sabe que algo puede estar haciendo mal, pero no lo quiere aceptar. En una depresión, el paciente tiene conciencia total de su tristeza, pero quizás no tiene las fuerzas para poder hacer frente a la situación. Si hablamos de delirios o de psicosis, el paciente va a crear explicaciones fantásticas. No estoy enfermo porque me curó un espíritu, me curó un ángel, vino una persona a curarme. Wow. O sea, esto es completamente distinto a lo que se conoce como anosognosia. En una demencia avanzada va a existir una pérdida total de la memoria, de la orientación. Y no es que no reconozcan su enfermedad, simplemente no pueden procesar la realidad en lo más mínimo, en lo absoluto. Y a veces simplemente es falta de información. Si nunca le dijeron a algo que tiene, obviamente no lo va a aceptar. La nosognosia es diferente. Aunque se le muestre la evidencia, el paciente no puede ver ni aceptar la enfermedad porque simplemente su cerebro perdió esa función de la conciencia. Entonces dice uno, ok, si nosotros sacamos una tabla y resumimos una condición, qué ocurre y cómo se diferencia de la nosognosia. Veamos, por ejemplo, en el delirio, en la psicosis. El paciente puede tener ideas falsas, pensando que lo curan los espíritus, que lo curaron los ángeles, que lo curaron los extraterrestres, que tanto de moda está ahorita. La nosognosia no es fantasía, es simplemente una ausencia de conciencia. Si hablamos de depresión, puede aparecer que la persona, o ocurrir que la persona es una apatía, una indiferencia, neutral, pero con plena conciencia de una enfermedad. Ya cuando hablamos en asognosia, el paciente deprimido puede reconocer su malestar. En una negación psicológica, la persona sí sabe que está enferma, pero no lo acepta por miedo o por dolor o por autosugestión. En la nosognosia realmente no existe conciencia de la situación, no va a existir conciencia del problema. Entonces, diagnosticar a nosognosia es un reto enorme, porque el paciente niega con total seguridad que lo tiene. El médico va a enfrentar a una pregunta difícil, una negación psicológica o en anosognosia neurológica. Para saberlo se utilizan varios pasos. Primero, es importante que el médico pueda evaluar, pueda entrevistar al paciente, pero también a la familia, para poder comparar lo que el paciente está diciendo con lo que la familia está viendo y realmente hacer ese check and balance, esa calibración de la verdad en lo que significa, en lo que está pasando en el día a día. Después, para determinar la nosognosia, van a llevarse pruebas neuropsicológicas. Son diseñadas para poder medir la conciencia, la memoria, la percepción. Recuerdo mucho cuando empecé a trabajar con un científico en Alemania con una tecnología a través de la voz y me decía, mira, puedo ver precisamente si la persona empieza a desarrollar una patología llamada, esquizofrenia. Dije yo, wow, oye, pero tú puedes ver a través de la voz, puedes entender, conocer ese patrón completamente. Pero la ventaja, amigas, amigos, es que tú puedes empezar a ver eso mucho antes de que empieces a desarrollar. Entonces, en casos complejos se van a utilizar estudios de imágenes como la resonancia magnética funcional, en la cual puedes tú ver qué áreas del cerebro empiezan a estar desconectadas o dañadas. Recuerdo claramente cuando mi hermana me enseñaba una
resonancia magnética funcional de mi hermano mayor, quien falleció hace 3 años aproximadamente, derivado de un excedente de drogas. Y me decía, cuando vi la resonancia, me dice, me tocó ver cómo las áreas del cerebro de mi hermano, dice, se iban apagando, se iban haciendo más pequeñas, producto obviamente de las sustancias. Entonces, sí, sí podemos determinar esto con resonancias magnéticas funcionales, entonces, para empezar a ver qué áreas se van a empezar a afectar. La nosognosia se considera de diagnóstico complejo, de diagnóstico difícil. No basta con observar, se necesita un trabajo clínico detallado. Por eso es muy importante diferenciar que la nosognosia no va a surgir directamente de un trauma emocional. Su origen es neurológico. Va a darse por lesiones o disfunciones en áreas cerebrales, alguna de las partes frontales, laterales o simplemente la parte posterior. Los traumas psicológicos pueden afectar las emociones, sí, sí pueden influir de manera indirecta. Por ejemplo, estudios muestran que experiencias cuando la persona ha sufrido cuadros de estrés crónico, abuso o trauma infantil, aumenta el riesgo de enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia o una depresión mayor o un trastorno bipolar. En estas condiciones, la anosognosia puede presentarse entonces como un síntoma secundario, como un síntoma adyacente. El trauma sostenido afecta la plasticidad cerebral y la forma en que la persona va a tener la capacidad de procesar la autoconciencia, la memoria. En resumen, el trauma no causa una nosognosia, pero sí puede crear un terreno más vulnerable para que pueda aparecer esto en combinación con otras enfermedades. Así que es importantísimo que nosotros podamos ver cómo cuando ya tienes este diagnóstico, te puede afectar. Pero no es solamente un fenómeno curioso, la nosognosia va a tener consecuencias impactantes en todos los ámbitos, en lo personal, en lo familiar y en lo social. Por ejemplo, en lo personal, la persona que no reconoce su enfermedad no va a seguir tratamientos. Esto va a crear que un deterioro mucho más rápido va a estar en mayor riesgo de accidentes, de recaídas. Si hablamos en el entorno familiar, la persona que cuida a papá, mamá, la abuela, el abuelo, va a desgastarse emocionalmente y físicamente. Van a crearse discusiones de manera continua. Va a hacerse complejo organizar a la vida diaria, mucho más planificar el futuro. Si hablamos en lo social, pues vamos a impactar directamente en todos los costos de salud, más hospitalizaciones. Punto en el que hemos visto que, voy a hablar de México, es impresionante en México como de 25 millones de personas que no tenían una seguridad social, me refiero médica, ha subido a 42 millones de personas. Y esto es impresionante, saber que en un país de casi 130 millones de personas, 42 millones no tengan este tipo de seguridad social o médica que les pueda pues ayudar a salir adelante. La nosognosia no es una enfermedad aislada, sino un síntoma que va a acompañar a otras enfermedades. Cuando aparece es la antesala de problemas más graves, porque a veces va a retrasar el diagnóstico, el tratamiento. Si hablamos del Alzheimer y otro tipo de demencias, entonces los primeros indicadores es el deterioro cognitivo. También si hablamos de en la esquizofrenia o en el trastorno bipolar, anticipa mayor riesgo a que la persona tenga recaídas. Y simple y sencillamente, cuando tienes un ACV, la nosognosia va a indicar un daño neurológico más profundo, lo que va a complicar pues que la persona pueda rehabilitarse. En conclusión, cuando un familiar niega con total convicción lo que está pasando, a pesar de la evidencia, no es que estamos ante una simple resistencia,
Estamos frente a una señal de total alerta que puede anticipar una enfermedad neurológica, psiquiátrica o de cualquier otro índole de mayor gravedad. La persona simplemente no va a reconocer. Cuidado, tengamos nosotros mucho cuidado para poder hacer esa evaluación. Ahora, en este cuadro podemos ver lo que parece a lo que realmente es. Terquedad. Es muy necia la persona. No quiere aceptar lo que tiene. Pero lo que realmente es, en el término de anosognosia, es una incapacidad neurológica de reconocer la enfermedad. No es decisión propia. Lo que parece un orgullo, que la persona es muy soberbia, es que el carácter, pues, él no quiere mostrar debilidad. Lo que realmente es que su cerebro no está registrando esas deficiencias o el déficit. Si hablamos de una manipulación, lo hace para llamar la atención o para evitar obligaciones o responsabilidades. No, no manipula. Vive una desconexión total entre lo que es la realidad y lo que es la percepción. Pero ya nos dimos cuenta que ciertas áreas del cerebro son las que al final de cuentas van a estar controlándonos a nosotros eso. Pero, ¿qué puede hacer la familia ante esta anosognosia, ante esta condición, ante esta enfermedad? Uno, cambiar la mirada, entender que no es que la persona sea terca ni orgullosa, es una alteración neurológica. Tenemos que entender que la persona no tiene esa conciencia. Evite las discusiones para convencer a la persona de que está enferma. Eso va a crear mucho más resistencia. Entre más la convenza, mamá, pero si cada rato, lo único que estás creando es resistencia. Va a ser peor para que me entiendas. Acompañe con estrategias, hable con frases sencillas, simples, no confronte. En vez de decir, claro que estás enferma, mamá o papá, usar, te voy a ayudar para que te sientas mejor. Utilice siempre el enfoque de cuidado. Quite la palabra enfermedad. También validar las emociones es reconocer cómo la persona se siente, aunque niegue completamente los síntomas. Un apoyo práctico, supervisar la medicación, las citas médicas, no haga hacer una confrontación de esta situación. Cree usted rutinas estables, claras, horarios de comida, el sueño, las actividades, involucre a su ser amado, a su paciente en decisiones pequeñas. ¿Para qué? Para que la persona pueda sentirse partícipe. Busque ayuda profesional. Trabaje junto con médicos, con psicólogos, con terapeutas. Aprenda y debe desarrollarse junto con los cuidadores. Es muy importante los grupos de apoyo, los talleres emocionales que nos lleven de la mano. No carguen solos, pida ayuda a otros familiares, que sé que generalmente se recarga para un solo lado cuando tenemos esta situación. Decía mi madre un refrán que lo recuerdo tan bien, y decía mi mamá, qué bárbaros, decía mi mamá, ¿no? Porque había situaciones con otras familias. Y fíjate bien, mijito, me decía, te lo voy a contar. Una madre puede crear 10 hijos, puede desarrollarlos, parirlos, crecerlos, pero 10 hijos no pueden cuidar a una madre. Fíjate qué impresionante y cómo tenía razón en eso, ¿eh? Ahí se andan peleando las hermanas, los hermanos, que a ti te toca, que porque eres mujer, que porque vives en Estados Unidos y ganas dólares y la gente piensa que, pues, que uno vive en Estados Unidos y que los dólares se dan en los árboles, pero pues no, ¿verdad? Ah, Cuidarse como familia es reconocer que el cuidador también necesita cuidado. Tome espacios, área de descansos, no se llene, no se sobrecargue de todo esto. Usted no puede cuidar bien a una persona si usted emocionalmente, internamente, pues está destruido por dentro. Los aspectos claves sobre la nosognosia, no se usa que tienes anosognosia como un diagnóstico único. Recuerden, va junto con enfermedades
degenerativas, cognitivas, motoras. Este es un síntoma adicional que va a efectuar la evaluación, el tratamiento. Y algo muy importante que a pesar de que hemos ido entendiendo que la nosognosia tiene un orden neurológico claro, lesiones en lóbulos frontales, en cualquier parte de tu cabeza, de tu cerebro, esta bioquímica cerebral, recuerda que todo funciona a través de impulsos eléctricos, va a jugar un papel importante. Por eso es muy importante siempre nosotros mantener nuestro cerebro completamente nutrido a través de los ácidos grasos. Los ácidos grasos van a trabajar directamente la función cognitiva, el sistema inmunológico, van a trabajar también como un efecto antiinflamatorio. Si hablamos de las vitaminas del complejo B, fundamentadas para todo lo que viene siendo la capacidad neurotransmisora que tenemos. La vitamina D, colecalciferol, es fundamental, es una prohormona. No existe célula en el cuerpo que no requiere esta vitamina D. Por supuesto, los antioxidantes son fundamentales para convertir el estrés oxidativo. ¿Qué podemos hablar de los oligoelementos como el magnesio, como el zinc? Son clave para la sinapsis. Cuando tenemos este déficit en la parte del magnesio, puede empezar a alterar completamente la comunicación neuronal. Si han de recordar ustedes, durante el proceso de la pandemia, muchas personas perdieron el olfato, ¿recuerdan? Perdieron el sabor también. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Dónde estaba? Una desconexión neuronal debido a la deficiencia de zinc que era fundamental para llevar a contribuir esta sinapsis. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a notar básicamente que la nutrición que tengamos nosotros tiene que ser completamente inteligente, que tiene que ser fundamental. Si hablamos, por ejemplo, de los omegas, hablamos de plasticidad neuronal, hablamos de la memoria, hablamos que la deficiencia de vitamina D va a llevarte a un deterioro cognitivo más rápido. Hablamos ya de los complejos B, clave para los neurotransmisores, para esa energía cerebral. Hablamos también que los adaptógenos juegan un papel fundamental en nosotros. Imagínate, nos ayudan para la circulación en nuestro cerebro, para la memoria, nos protege frente al estrés oxidativo, a la fatiga, a todo lo que es apoyo al sistema inmunológico, nos ayuda también a reducir el cortisol, a proteger de nuestras neuronas, del estrés crónico, el principal causante del estrés oxidativo. Y aquí tenemos los adaptógenos, lo cual hace algún efecto sumamente inteligente para nosotros. Tenemos los productos que son fundamentales para nosotros, para fortalecer nuestras neuronas, nutrir nuestro cerebro, mejorar la función cognitiva, reducir triglicéridos, problemas de arritmias. Si hablamos nosotros de la vitamina D, hablamos nosotros que tenemos un producto maravilloso para aumentar el sistema inmunológico, para aumentar la fortaleza de nuestros huesos. Es fundamental que nosotros también hablemos de nuestro gran producto B-Daily. El B-Daily es clave para la energía cerebral y la producción de los neurotransmisores, porque nos da un bálsamo completo de los aminoácidos esenciales en nuestro cuerpo. La falta de aminoácidos va a ser clave para que podamos desarrollar nosotros cualquier tipo de disfunción cognitiva. Este producto Defense, que sí, desarrollado para los niños con una gran cantidad de magnesio y zinc, va a regular el sistema inmunológico, nuestras células cerebrales. Aquellos que les gusta estudiar, que les gusta aprender, que quieran profundizar más, están estos artículos, el Clinical and Ethical Implications del 2014 y la nosognosia en la esquizofrenia y en otro tipo de desórdenes. En la enfermedad de Alzheimer, uno de los estudios más citados es el de la revista Brain, publicada en Oxford en el 2007, y detalla cómo la nosognosia afecta hasta el 80% de los pacientes con estas enfermedades neurodegenerativas. Para cuidadores, para familias, para instituciones como la Cleveland Clinic, tienen guías sumamente prácticas. Y quien quiera un enfoque profundo de Neurology of Consciousness por Elsevier en el 2011,
explica cómo el cerebro construye o puede perder lo que viene siendo la autoconciencia. Por eso es sumamente importante que durante este tiempo que hemos hablado, este recorrido que hemos tenido, podemos ver que cómo se descubrió, qué lo llevó, qué lo provocó, a cómo tuvo esta afectación y pues simple y sencillamente la nosognosia nos recuerda que a veces la mente puede negar lo evidente, pero no, eso no significa que no exista. Aquí es donde entra nuestro poder, compañeras, compañeros, el poder de la familia, de la comunidad donde nosotros vivimos, de las compañías para sumar ciencia, nutrición, acompañamiento humano. Por eso en Vital Health nos hemos dedicado completamente a poder desarrollar y contribuir fuertemente en este punto de aquí. No se trata de una enfermedad, se trata de calidad de vida, de esperanza, de herramientas para vivir mejor. Y nosotros tenemos ese poder de compartir. Voy a finalizar con esta parte. La nosognosia no es un rasgo de carácter, es una desconexión neurológica. El paciente no lo hace por terco, ni tampoco por orgulloso. Simplemente su cerebro no le permite ver lo que está pasando. Me encantó esta imagen en un espejo en donde yo no me puedo reflejar a mí mismo, en donde yo no me puedo ver a mí mismo. Recuerden siempre, el conocimiento sin la acción no nos va a ayudar a la transformación, pero cuando ese conocimiento se convierte en acción, vamos a impactar, vamos a cambiar vidas. Gracias, amigas, gracias, amigos, por estar aquí. Gracias por ser parte de la familia Vital Health Global. Y gracias también por ese compromiso con la salud y por el bienestar de quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias, la verdad, por haberme acompañado en esta hermosa mañana de 3 de septiembre del 2025. Gracias, espero que les haya servido esta información. Repito, me hubiera encantado conocer el tema hace 30 años, pero bueno, nunca es tarde para aplicarlo. Espero y les invito para que puedan ustedes entender a nuestros seres amados que andan con un pie totalmente necrosado, totalmente negro y dicen, no tengo nada, estoy bien. Y tú dices, ¿cómo fue que llegó hasta ese punto? Si yo estaba viendo cómo se iba deteriorando mi papá, mi abuelo, están a punto de cortarle el pie y todavía no, dice que no. Entonces ahí es donde entramos nosotros, a llenarnos de paciencia, llenarnos de amor, pongamos mucha atención. Viene de su árbol genealógico esquizofrenia, viene de su árbol genealógico algún problema de Alzheimer. Cuidado, cuidado. Usted no es que sea hereditable esa enfermedad, esquizofrenia sí, pero tenemos que tener el poder nosotros a través de la epigenética de parar y revertir antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias, gracias. Sigo aquí con las conferencias. Les mando un cordial saludo y que estén muy bien. Doctora.